José, que es el compañero de profe que también nos está acompañando. ¿Querés agregar algo, José, para los chicos? Sí, a ver, yo una experiencia ay, perdón, una experiencia que tuve cuando hice las formaciones, que nosotros con los compañeros armamos un grupo de prácticas. Había gente de todos lados, entonces armamos el grupo de práctica por WhatsApp y empezamos a coordinar reuniones para practicar nosotros, aunque no tuviéramos todas las habilidades desarrolladas en toda la teoría, empezar a hacer prácticas 1 o 2 veces por semana, si era posible, de unos minutitos, ayuda muchísimo. ¿Y te vas a equivocar? Sí, claro que te vas a equivocar, pero con el tiempo te vas a equivocar menos. Eso es algo que se los dejo, que a nosotros nos sirvió de mucho. Empezar a hacer prácticas pronto, no esperar mucho para empezar con las prácticas entre ustedes. O sea, no hace falta mucho, como tener una idea de por dónde va el coaching y empezar a aplicar. Y solo en el grupo, si ustedes deben haber visto algo de lo que es inteligencia de grupo, el grupo mismo va puliendo las cosas en las que nos equivocamos. A lo mejor pregunto y uso mucho el por qué, que es una pregunta que en coaching se usa muy poco, pero bueno, ya con compañeros que me lo señalan lo puedo ir modificando. Y enriquece mucho, la verdad que es muy recomendable eso. Bien, gracias, José. Recuerdo esas clases cuando nosotros iniciábamos. Y es tal cual, el empezar a dejar de tener miedo y de poder ir mirando estas distintas etapas que tenemos, pero sobre todo eso, la práctica, ¿no? El poder empezar a practicar y el darse cuenta de que no ha sido tan difícil. Sabrina, ¿querés agregar algo? Perdóname que te tome como referencia, pero fuiste la única que se expresó como que se animaba a hacer réplicas. Sí, realmente lo que dice José es tal cual, y lo que decís vos también, de que una vez que te animás y lo haces. Yo tenía mucho miedo, soy súper autoexigente conmigo misma. Es más, ese jueves que justo tenía que hacer la sesión, tenía psicóloga, así que le puse a la psicóloga a la hora de sesión a que practicáramos coaching. Bien, ¿y qué te dijo la psicóloga? Y le pregunté, ¿y qué preguntas harías vos? ¿Y qué dirías? Y ella me iba diciendo, no soy coach, pero lo que yo haría es, si te sentís nerviosa, pregunta. Si no te sale, volvé a preguntar. Como tranquilizarte un poco de que te va a terminar saliendo. O sea, lo estudiamos, lo vimos este año, lo vimos el año pasado, y nos vamos a confundir porque era la primera vez que hacía una sesión de coach. No me iba a salir perfecto, obviamente, pero es como dice José, nos vamos a equivocar, pero cada vez nos vamos a equivocar menos. Exacto, gracias. Gracias, Sabrina. Así es. Bueno, ya tienen tarea, ya saben que esa habilidad la tienen que desarrollar, animarse a expresar y saber que hay un lenguaje y que, bueno, como han visto en este tiempo, que el observador, el ser de la persona, tiene que ver con el cuerpo, el lenguaje, las emociones, y que casualmente las emociones por ahí son las que anudan la garganta o nos hacen sentir como inseguros, pero saber que vencer esa barrera empezamos con un proceso de coaching, con una conversación para mejorar o querer lograr los objetivos que tengamos. ¿Qué es importante como coach empezar a hacer cuando estamos en un proceso de coaching o cuando tenemos el cliente al frente? ¿Cómo hacemos para empezar? Empezamos con una pregunta. ¿Qué se les ocurría? ¿Qué están pensando? Imagínense que en este momento ustedes tienen una persona al frente y quieren empezar un proceso de coaching, ¿y cómo hacen? ¿Cómo arrancarían? O sea, en la primera sesión con el cliente, bueno, por supuesto tener como una introducción, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste a mí? Bueno, presentarme. Y después plantearle qué significa este proceso de coaching, las distintas etapas, y en base al objetivo que después surja, se plantearán cuántas sesiones serán, más o menos la duración. Bueno, después ir
ir definiendo, digamos, pero el primer encuentro, tratar de ser claros para explicarles a qué están viniendo y preguntarles también cuál es la expectativa que ellos traen. Bien, Mariana, gracias. Muy bien. Carla, te escuchamos. Sí, yo pienso lo mismo que Mariana, que es toda la parte, digamos, del acuerdo, de explicarle quién soy yo, qué es lo que hago, cuál es la diferencia entre el coaching y las otras ramas, digamos. Y también indagar un poco qué lo trae acá, cuál es su idea, qué le gustaría trabajar, que me cuente un poco de su vida, digamos, del aquí y ahora. ¿Y cómo se llama todo eso que ustedes acaban de mencionar, tanto Mariana como Carla, y lo que están pensando de cómo, qué sería eso? Esa presentación, bueno, me presento yo, digo esto, vamos armando cuántas sesiones, todo eso. La coordinación de acciones y de posibles acciones. Bueno, estaría dentro. Claro, A ver, ahí vamos, por ahí vamos, el acuerdo. Podría ser el acuerdo porque empezar con eso. A lo que yo quiero hacer referencia es que hay que crear un contexto con el cliente, ¿no? Crear un contexto con el cliente para que se note que puede tener confianza, que lo que nosotros vamos a hablar en esa sesión va a quedar entre nosotros. O sea, cierta presencia le tenemos que mostrar como coach, esa presencia de ética para poder ir creando el contexto para que el coachee o el cliente se pueda ir soltando y pueda ir hablando. Martín o Sabrina, los escuchamos. El acuerdo de confidencialidad. Bien, acuerdo de confidencialidad. ¿Qué sería el acuerdo de confidencialidad? Yo cuando lo hice era que la charla es confidencial, queda acá con fines académicos, que los únicos que lo íbamos a ver éramos nosotros los que estábamos en el video, y mi tutor, en ese caso el profesor Juan, y que era confidencial, digamos. Bien, gracias, Sabri. Alejandra, te escuchamos. Sí, lo que yo quería agregar era que a través de expresarle el tema de la confidencialidad, del respeto, estamos tratando de hacer rapport también con el cliente. Ponernos en la misma sintonía para que, bueno, de ahí venga la confianza, etcétera, ¿no? Y bien. el proceso sea mucho más fluido. Nombraste una palabra importante, rapport. ¿Qué es rapport? El rapport es como el ida y vuelta, que la persona, que el coachee se sienta escuchado, tenido en cuenta, validado y con esa escucha empática y activa y que tenga una devolución acorde también a las expectativas de él. O sea, por ejemplo, en las experiencias de acompañamientos que a mí me han acompañado, hubo personas con las cuales yo no sentía rapport, o sea, yo hablaba y las devoluciones que me hacía la persona eran como si no me entendiera o no me validara. Entonces ahí evidentemente después dejé porque no había ese rapport, esa devolución empática que el coachee está esperando, o el paciente o el cliente. Bien, gracias, Mariana. Dolores, te escuchamos. Gracias, Ale, también recién. Bueno, quizás a lo mejor es un poco lo mismo, pero creo que más allá de las cuestiones formales, lo fundamental en la primera etapa es construir ese vínculo genuino que haga ese ida y vuelta, ¿no? Porque ahí empieza la exploración, y si no existe ese vínculo, esa conexión, no esa empatía, es como que va a ser mucho más complejo. Entonces, creo que más allá de las cuestiones formales que se plantean, me parece que es fundamental el ida y vuelta armonioso. Bien, gracias, Dolores. Eso fundamental, ese ida y vuelta armonioso, es casualmente la creación de contexto, ¿sí? Crear un contexto previo con estas personas para que nosotros podamos generar una conversación, que se relajen, que nos relajemos nosotros también, así vayan siendo las primeras
conversaciones que tenemos, saber que como coach vamos a acompañar a nuestro coachee, que es un proceso, y bueno, esto que decían las chicas también, ¿no? De poder, para que se haya una conversación, para poder generar esa empatía, para que me conteste, para que se vaya soltando. Capaz que al principio sea un poco costoso porque es la primera vez o porque recién están empezando como coach, pero son conversaciones que se van guiando por lo que ustedes van haciendo. Por eso les decía que es un arte, ¿sí? La conversación de lo que es un proceso de coaching, o la conversación que tengamos en una sesión, es todo un arte para el coach. El coach es el que tiene que saber llevar al coachee para que pueda determinar cuál es el quiebre, qué es lo que necesita trabajar, qué es lo que quiere trabajar, y que podamos ir armando junto con él la conversación, porque si no termina siendo un monólogo, simplemente vamos a hablar nosotros y el coachee o el cliente va a expresar nada. Así como puede suceder que el cliente venga con muchas ganas de conversar y terminemos nosotros a lo mejor sin el espacio de dar una simple pregunta. Ahí Carla se ríe como de posta, ¿no? Que a veces pasa que recibimos eso y necesita el coachee o el cliente expresarse. Entonces lo dejamos que hable y empezamos a trabajar con eso. Por eso siempre hay que tener en cuenta que no hay un modelo específico, ¿sí? Nos vamos manejando con el cliente, que siempre es un observador diferente y que capaz que el observador que era hace un mes atrás, después cuando volvemos a tener una sesión es un observador totalmente diferente, ¿sí? Entonces me quedo con eso, con que nos quedamos con esa historia, ¿no? De que sepan que la conversación es todo un arte de cómo el coach va desarrollando sus habilidades de coach.